Hola a todos y a todas, bienvenidos a Caprica Dimensiones. Hoy, día 1 de septiembre, es un gran día porque se abre la llave del dragón de fuego, que dura durante 3 días, hasta el día 3 de septiembre. Esto es un evento astrológico que solo pasa una vez cada 400 años, así que es la única oportunidad para poder manifestar todos nuestros deseos. Así que este portal energético es un portal de manifestación muy poderosa. Recordamos que este año es el año del dragón chino y la conexión que entrelaza todo esto pues va muy acorde para esta alineación que hay astrológicamente hablando con 6 planetas en nuestras cabezas que ayuda a que el dragón de fuego nos ayude en nuestra manifestación y nos dé la llave dorada. Pues para empezar este ejercicio lo que vamos a hacer será conectarnos con nuestra luz desde el cielo y la tierra para poder proteger nuestra energía y nuestra aura de los bajos astrales. Para poder proteger nuestra energía lo que debemos hacer es primero poner una música binaural. Recomiendo siempre la 528 porque es la que más conecta con nuestro corazón. Podemos poner palo santo, incienso, velas, etc. Todos los colgantes de protección también sirve. Entonces, una vez hagas todos estos pasos, hay dos ejercicios que se pueden hacer para poder mejorar la protección de nuestra aura y nuestra energía, que sería coger una cabeza de ajos y pasarla con nuestra saliva. Una vez hayamos pasado nuestra saliva por la cabeza de ajos, nos la vamos frotando por todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, que sería lo último. O también podría ser la limpia del huevo, que coges un huevo y te lo frotas con mucho cuidado que no se rompa, desde la cabeza por todo nuestro cuerpo hasta la planta de los pies. Hay dos funciones en esta parte. Si es por la cabeza de ajos, una vez pases la saliva y te lo pases por todo tu cuerpo, esa cabeza de ajos, después de hacer toda la manifestación, lo tendrás que tirar fuera y bastante lejos de tu casa para que todos los bajos astrales o la mala energía no se acerque en tu camino y menos en tu casa. Y sobre el huevo, la limpia de huevo, lo que hay que hacer después de hacer todo el frotis en todo nuestro cuerpo, tendremos que partirlo dentro de un vaso de cristal con la mitad de agua, sin mirar directamente lo que sería la parte del vaso, sino mirarlo desde otro ángulo y partir el huevo y taparlo y dejarlo durante unos 20 minutos. Durante ese rato podemos pasar a lo que sería el ejercicio de obertura y equilibrio energético, que sería el switching y un anclaje de Cook, que es una herramienta en kinesiología para poder reequilibrar toda nuestra energía y todos nuestros 7 cuerpos. Entonces, os explicaré cómo funciona lo que sería el anclaje de Cook y el switching, que el switching sería con una mano tapas tu ombligo y con la otra, 2 dedos, vas frotando tus labios, la parte superior y la parte inferior. Y luego hacemos un cambio de mano. Seguidamente, igualmente, tapas con una mano tu ombligo y la otra con 2 dedos y el dedo pulgar te frotas la zona de la clavícula, donde está asociada la glándula timo, y cambiamos de mano. De seguido, la misma función, con la misma mano tapamos el ombligo y frotamos lo que sería el hueso del coxis. Así, y luego cambiamos de mano. Una vez hagamos todo este ejercicio energético, que sería para poder reequilibrar nuestra energía y estar en pleno funcionamiento, haremos un anclaje de Cook. ¿Qué sería? Cruzamos las piernas, estando de pie, cruzamos las piernas y cruzamos los brazos y los giramos hacia adelante. Y esperamos durante un minutito, minutito y medio, con los ojos cerrados y imaginando una luz dorada que nos baña con toda su luz desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Y vamos imaginando cómo esa luz dorada nos ilumina todos nuestros cuerpos, sobre todo el canal de luz, que es lo que estamos trabajando. Una vez hayamos hecho eso durante un minuto, minuto y medio, descruzamos las piernas, descruzamos las manos y las ponemos en posición pirámide hacia abajo para acabar de hacer lo que sería el anclaje de Cook. Durante un minuto damos las gracias y salimos de ese estado. Con esa misma música binaural de 528 Hz podemos estar meditando durante 5 minutos para poder abrir nuestro quantum
y imaginar esa vida o esa mejor versión que nosotros y nosotras queremos manifestar aquí y ahora. Una vez hecho esto, sobre todo poniendo la intención en nuestro tercer ojo para así poder facilitar la obertura de nuestro quantum o imaginación, respirar conscientemente para poder conectar esa respiración con lo que sería el latido de nuestro corazón. Una vez hayamos hecho eso, después de haber hecho la meditación y este ejercicio, de seguido en ese mismo estado de plenitud, agradecimiento y amor, cogemos una hoja y un boli y escribimos agradeciendo todo lo que queremos tener en nuestra vida como si ya lo tuviéramos en estos momentos. Sobre todo el agradecimiento es muy importante para esta manifestación. Es muy importante también en esta parte del ejercicio de la escritura poner el 3 en la hoja de papel, poner el 3, el 6 y el 9. Lo podéis hacer como pirámide, seguido o cada número en cada punto de la hoja. Y de seguido escribir pues todo aquello que deseáis que se manifieste en estos momentos como si ya estuviera manifestado. Acabáis dando las gracias y sobre todo dar las gracias al dragón de fuego por daros la llave dorada. Y luego firmáis. Lo guardáis, dobláis el papel en 3 veces, siempre de afuera hacia adentro. O sea, desde fuera hacia vuestra cara, para que no se vaya esa energía, y la guardáis. Y espero que este pequeño ejercicio os haya ayudado y os ayude. Espero que me podáis enviar algún comentario dentro del canal para poder ver que realmente vuestras manifestaciones se han cumplido. Espero que estos 3 días del dragón de fuego os dé la llave dorada para vuestra vida. Gracias a todos.